Radio Luz a las Naciones, la voz de salvación a tu corazón. Oh, cantadmelas otra vez, bellas palabras de vida. Escuela Bíblica a la luz de la palabra, escudriñando las Escrituras. Yo soy luz, bellas palabras de vida. Luz a las Naciones, canal cristiano de comunicación, presenta a la luz de la palabra. Qué bellas son, bellas palabras de vida. Un estudio expositivo de la palabra de Dios, una presentación minuciosa de toda la Escritura, porque es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Hoy escúchalas, pecador, bellas palabras de vida. Escuela Bíblica a la luz de la palabra, edificando sobre la roca. Libro Hechos de los Apóstoles, por Loel Bruckner. Qué bellas son, bellas palabras de vida. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Hechos de los Apóstoles, capítulo 1, versículo 8. Grato el cántico sonará, bellas palabras de vida. Ya hemos aprendido el trasfondo de la fiesta de Pentecostés y la razón por la que los judíos, participantes de las grandes diásporas, sea, dispersiones de Israel, llegaban de tierras ajenas a Jerusalén para la fiesta. También hemos aprendido que la razón por la que se habían reunido en un gran número de personas, como nunca, en la ciudad para esta fiesta particular era debido a la profecía de Daniel sobre la muerte del Mesías. Debió ocurrir precisamente 483 años después de la orden del emperador persa para restaurar la ciudad de Jerusalén. Dios tenía todas las condiciones preparadas para que una gran multitud de judíos estuviera presente para atestiguar el cumplimiento de lo que esta fiesta tipificaría. Estas personas son piadosas religiosamente, dispuestas a obedecer la ley, aunque fuera muy incómodo para ellos, es decir, ir de sus propios hogares en tierras extranjeras y llegar a Jerusalén. Y están con grandes deseos ver cómo la profecía de Daniel se iba a llevar a cabo. El sonido de un estruendo, como de un viento recio que soplaba, no fue limitado al aposento alto, sino que fue escuchado por toda la ciudad. No hacía falta que alguien promocionara este fenómeno, sino que el mismo fenómeno atraía a la multitud que se congregaba al seguir su sonido procedente del lugar en el que estaban los 120 discípulos. Al verlos, la confusión reinó entre la multitud porque escuchaban a los 120 hablando en idiomas que cada uno de los extranjeros habían aprendido desde la niñez.
enfocándose en los discípulos, no solamente estaban perplejas, sino asombradas. Y entre toda la multitud, las personas quedaron maravilladas, discutiendo lo que pasaba frente a sus ojos. La conclusión general fue que todos aquellos eran galileos. Algo asombroso, ya que los ciudadanos de este territorio tenían reputación de ignorantes y mal educados. Ellos especialmente no fueron estudiantes de lenguajes extranjeros. Muy buenas tardes, amigo oyente. En la primera parte de este programa vamos a concentrarnos en los galileos, empezando con la opinión que los extranjeros en Jerusalén tenían de ellos. En el último programa estudiamos la profecía de Daniel de 77 de años, o sea, 490 años totales. Este periodo de años empezó con el mandato de un emperador persa de reedificar la ciudad de Jerusalén. Él envió a su copero judío, Nehemías, para supervisar esta obra, que duró sobre 49 años. Cuando se cumplieron los 49 años, empezó un periodo de 434 años, un total ya sumiendo los 49 años a los 434, un total de 483 años. Los judíos extranjeros de todas partes del mundo empezaron a congregarse en Jerusalén antes, porque pensaban que la profecía dada por el ángel Gabriel, que el reino de Dios había venido a Israel. Seguían allí al cumplir los 483 años por la Pascua, la fiesta de pan sin levadura, la fiesta de primicias y el Pentecostés. Estas gentes fueron entre los más piadosos judíos en el mundo, y al llegar al día de Pentecostés escucharon un fenómeno de un estruendo recio soplar, y al seguir el sonido descubrieron que venía de un aposento alto donde los 120 galileos estaban reunidos. Ellos estaban alabando, hablando de las maravillas de Dios en diferentes lenguas. Y los extranjeros quedaron asombrados porque hablaron en las lenguas de cada uno de las naciones en que habían nacido. Fueron perplejos y asombrados especialmente porque las personas que las hablaban eran sencillos galileos todos. El comentarista Albert Barnes decía: fueron ignorantes, mal educados y primitivos, y por eso el término Galileo era una expresión de profundo reproche y desprecio. Su dialecto era proverbialmente bárbaro y corrupto. Tenía la fama de ser un pueblo raro y excéntrico, desconocedor de otras naciones y lenguajes, y por eso era asombroso que pudieran hablarles en los lenguajes refinados de otras gentes. Su ignorancia nativa fue lo que hizo que el milagro fuera más impresionante. Y con esa palabra termino de citar a Albert Barnes. Y digo, muchos judíos de entre la multitud no solamente vivían en tierras extranjeras, sino que habían nacido
en ellas. Según versículo 8, vamos viendo lo que la palabra de Dios nos está contando mientras que vamos haciendo unos comentarios. Empezando con versículo 6, dice, hecho este estruendo, se juntó la multitud y estaban confusos, porque cada uno les oía hablar en su propio idioma. Y 7 dice, estaban atónitos y maravillados, diciendo, mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? Versículo 8 añade, ¿cómo pues? Pregunta, ¿les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Y el texto nos informa particularmente de las naciones, las provincias, las ciudades, procedían estas personas, de cuáles vinieron. Nos da una idea de los muchos lenguajes que los discípulos hablaron sobrenaturalmente. La multitud procedía, en los siguientes versículos los puede ver, empezando con versículo 9, la multitud procedía de Partia, de Media, de Elam, de Mesopotamia, de Judea, de Capadocia, de Ponto, de Asia Menor, de Frigia, de Panfilia, de Egipto, de Roma, Creta, Arabia y más allá de Cirene en África. Entre los de la raza judía había gentiles, no judíos, quienes creyeron que el Dios de los judíos era el verdadero Dios. Estos se llamaban prosélitos, que pasaron por los ritos necesarios y así les fue permitido entrar en la religión judaica. La proclamación de aquellas personas que estaban atónitas y perplejas fue: los oímos hablar en nuestras lenguas de las maravillas de Dios. Al hablar en lenguas, los discípulos no predicaban. No se confunde esto. No estaban predicando. Ni siquiera se dirigían a la multitud, sino que estaban involucrados en alabar a Dios por sus maravillas. Esto es lo que nos explica versículo 8, 9, 10 y 11. Lucas deja claro, nuestro escritor Lucas, que la gran multitud sabía que estaba ocurriendo algo extraordinario y milagroso. Intentaban discernir exactamente lo que Dios estaba obrando en aquel día de fiesta especial y lo que tenía que ver con la profecía escrita por el profeta Daniel sobre la muerte del Mesías. Vea, estaban todos atónitos, dice versículo 12, y perplejos, diciéndose unos a otros, ¿qué quiere decir esto? Entre ellos hubo personas, como siempre hay en tales situaciones, que no fueron capaces de razonar correctamente y concluyeron, estos galileos están borrachos. Lo dice en versículo 13. Mas otros, burlándose, decían, están llenos de mosto. Pedro está a punto de aclarar lo que realmente está sucediendo bajo la inspiración del Espíritu Santo y les va a hablar en el idioma que todos entendían, que era el hebreo. Y ahora vamos a leer la palabra de Dios. Hemos comentado algunas cosas sobre las otras lenguas que hablaban los 120.
Ahora en Hechos 2:14 hasta 39. Vamos a escuchar a Pedro hablar el primer sermón apostólico. Leemos la palabra de Dios y la palabra de un Pedro diferente, un Pedro ungido por el poder del Espíritu Santo, que da un sermón aquí perfecto, un sermón puesto en la palabra de Dios, que es inerrante. Escucha, especialmente vamos a ver de qué forma Pedro predica, porque vamos a aprender de esto en esta siguiente porción. Versículo 14. Entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo: varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto os sea notorio y oíd mis palabras, porque estos no están ebrios, como vosotros suponéis, puesto que es la hora tercera del día apenas. Mas esto lo dicho por el profeta Joel. En los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán. Vuestros jóvenes verán visiones y vuestros ancianos soñarán sueños. Y de cierto, sobre mis siervos y sobre mis siervas, en aquellos días derramaré de mi espíritu y profetizarán. Y daré prodigios arriba en el cielo y señales abajo en la tierra, sangre y fuego y vapor de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre, antes que venga el día del Señor, grande y manifiesto. Y todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Varones israelitas, oíd estas palabras. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios, entre vosotros, con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis. Y a este entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándole, al cual Dios levantó, sueltos los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. Porque David dice de él: veía al Señor siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido. Por lo cual mi corazón se alegró y se gozó mi lengua, y aún mi carne descansará en esperanza. Porque no dejarás mi alma en el Hades, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Me hiciste conocer los caminos de la vida, me llenarás de gozo con tu presencia. Varones hermanos, se os puede decir libremente del patriarca David, que murió y fue sepultado, y su sepulcro está con nosotros hasta el día de hoy. Pero siendo profeta y sabiendo que con juramento Dios le había jurado que de su descendencia en cuanto a la carne levantaría al Cristo para que se sentase en su trono. Viéndolo antes, habló de la resurrección de Cristo,
que su alma no fue dejada en el Hades, ni su carne vio corrupción. A este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Así que, exaltado por la diestra de Dios, y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado eso que vosotros veis y oís. Porque David no subió a los cielos, pero él mismo dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra, hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Sepa pues, ciertísimamente toda la casa de Israel, que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones, hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo: arrepentíos y bautízase cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de sus pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo, porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Bueno, los 11 apóstoles del Cordero apoyan a Pedro mientras predica el primer sermón apostólico. ¡Qué sermón poderoso fue! Ellos tienen un solo propósito, todos: asegurarse de que sus hermanos, que es el pueblo judío, escuchen el Evangelio, comenzando en Jerusalén, así cumpliendo la primera parte de la gran comisión que Jesús les dio. Me parece que el mensaje es un modelo de cómo deben ser las predicaciones evangelísticas. Es un magnífico ejemplo de cómo predicar a los no creyentes. Ya hemos visto que los 120 discípulos no estaban predicando cuando hablaron en lenguas, ya lo he dicho, estaban alabando. El propósito de las lenguas no era predicar, sino hablar de las maravillas de Dios, alabándole a Él. La multitud de muchas naciones quedó asombrada y perpleja al observar una manifestación sobrenatural, el cumplimiento de la fiesta de Pentecostés, lo que ellos celebraban cada año. Ahora llegó a su cumplimiento. Pero ahora Pedro lo está predicando en hebreo, de manera que todos pudieran entenderlo. El cristiano tiene que ser sensato al pensar en las cosas reveladas por el Espíritu Santo. Pedro demuestra que no es razonable pensar que los discípulos o cualquier persona normal estuvieran borrachos a las 9 de la mañana. Algo que quisiera comparar con lo que Juan y Pedro vieron en la tumba de Jesús, otro tiempo, cuando no era razonable pensar de que su cuerpo fue robado. ¿Por qué? No es razonable pensar que los ladrones se hubieran llevado su cadáver y hubieran dejado los lienzos tan ordenados allí. Esto era el asunto, que lo hallaron ordenados,
que un ladrón, lo estoy repitiendo, ¿verdad? Para que lo pensamos un poco. ¿Ladrones entraría a robar el cadáver de Jesús y dejaría todo ordenado, toda la ropa en su lugar, bien ordenado? No era razonable esto. Vieron todo en orden. Los lienzos en su lugar y el sudario enrollado aparte. Los ladrones no lo hubieran dejado así. Fue una persona ordenada quien abandonó el sepulcro dejando todo en orden después. Por eso, Juan, conociendo el carácter de su Señor, creyó que allí había pasado un milagro. Y nosotros lo debemos ver así también. Esta historia está para que lo estudie en Juan capítulo 20, versículos 6 hasta 8. Cuando Juan y Pedro entraron en la tumba buscando al Señor, o también para ver personalmente lo que las mujeres le habían dicho, de que habían visto al Señor resucitado. Todo lo que le suceda al cristiano individualmente o a la iglesia corporalmente tiene que hallar su explicación en las Escrituras. El Espíritu Santo siempre obra de acuerdo con su palabra. Siempre. En las actividades de la iglesia, cada testigo de Cristo debe poder apuntar a lo que está ocurriendo entre los cristianos y después apuntar a la Escritura, afirmando: esto es lo dicho por la Escritura. El que escucha el Evangelio no tiene la obligación de creer cualquier cosa fuera de la Biblia. El predicador tiene que conocer y hablar la palabra bíblicamente. ¿Cómo lo hizo Pedro? Mas esto es lo dicho por el profeta Joel. Habló de las Escrituras, predicó de las Escrituras. Cuando Dios le dio su palabra a Joel, hizo que el profeta supiera exactamente lo que iba a ocurrir el día de Pentecostés, ante los ojos de los judíos presentes. Sería conveniente que cada cristiano estudiara las palabras habladas directamente por el profeta Joel, y se encuentra en su profecía capítulo 2, versículo 28 hasta 32. Estúdialo, hermano. Lo que Joel profetizó y lo que pasó en Pentecostés fue el desarrollo del plan de Dios, y nos cuenta lo que los judíos y después los gentiles experimentarán en los postreros días. Los postreros días de los cuales habló Joel marcaron el tiempo total del Evangelio. Los días tempranos fueron los del Antiguo Testamento y los postreros días los del Nuevo, que no han finalizado todavía, sino que siguen cumpliéndose. Joel hablaba del derramamiento del Espíritu Santo sobre todas las personas en el mundo. Bueno, en los postreros días, dice Dios, versículo 17, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, no solamente sobre judíos, sino sobre todas las razas de la tierra. Brevemente,
Dios prometió que en estos días postreros, jóvenes, o sea, chicos y chicas, profetizarán. Es decir, que ambos, varón y mujer, descendientes de aquellas personas presentes, la gran multitud frente a los apóstoles, sus descendientes, hablarán como los oráculos de Dios. La profecía era oráculos de Dios. La profecía es un mensaje dado espontáneamente por el Espíritu Santo. Aunque la predicación pueda contener algo de profecía, Joel no dijo que estas personas predicarían. Él dijo que ellos profetizarían. Y hay una diferencia. Pedro escribió en su primera carta, cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a los otros, como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Y el griego allí es logios, las palabras logios, un orador, un oráculo de Dios. Este se encuentra en 1 de Pedro 4, 10 y 11. Él estaba ahí en el día de Pentecostés. Pedro fue y él vio la profecía de Joel, que los hijos y las hijas profetizarán, hablarán como el oráculo de Dios. No encontrarás en ninguna parte de la Biblia la predicación entre los dones del Espíritu. ¿Me has escuchado? La predicación no está entre los dones del Espíritu. Sin embargo, la profecía es un don sobrenatural, dado tanto a hombres como a mujeres. Felipe tenía 4 hijas que profetizaban. Puedes verlo en Hechos capítulo 21, versículo 9. Y Pablo específicamente mencionó que las mujeres profetizarían, al decir, toda mujer que ora o profetiza. Véalo, 1 de Corintios capítulo 11, versículo 5. Él sabe que las mujeres profetizan. Toda mujer que ora o profetiza. Entonces es totalmente correcto que las mujeres profetizan, pero, como hemos dicho, profetizar no es predicar. Uno se prepara, el otro viene espontáneamente. Joel añadió que los jóvenes verán visiones y los ancianos soñarán sueños. Lo vemos citado en versículo 17. El versículo 18 afirma el hecho de que Dios derramará su espíritu sobre sus siervos y sobre sus siervas y profetizarán. Otra vez lo confirma. Mujeres como hombres profetizan. En la siguiente porción, el Señor demuestra a través de Joel cómo terminarán esos días postreros. Habrá señales únicas en la tierra y en los cielos. Y la Biblia habla de ellas en varias partes, especialmente en Apocalipsis, que habrá sangre, fuego y vapores. Dice que el sol se oscurecerá y la luna se convertirá en sangre. Está hablando de los fines de este siglo en que nosotros estamos viviendo, de esta época, debo decir. Antes que venga el día del Señor
grande y manifiesta. Versículo 20. Antes que venga el día del Señor, grande y manifiesto. La última cita que dio Pedro de Joel descubre la misericordia del Señor en los peores tiempos, incluso utilizando el juicio de Apocalipsis para provocar el arrepentimiento. El profeta Habacuc ora al Señor pidiéndole que manifieste su misericordia en el juicio. Habacuc 3:2, si quieres apuntarlo. Oh Jehová, aviva tu obra en medio de los tiempos. En medio de los tiempos, hazla conocer. En la ira, acuérdate de la misericordia. Los comentaristas Jameson Fawcett Brown mencionan Daniel 9:27 como una declaración impresionantemente semejante a la de Habacuc. ¿De qué estoy hablando? De esa cosa de hablar Habacuc en medio de los tiempos. Porque en Daniel 9:27 habla de tiempos de 7 años. Y que en medio de estos tiempos algo muy dramático iba a pasar, algo muy significante. Dice en Daniel, por otra semana confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda en medio de los tiempos de 7 años. En medio de los tiempos, Habacuc dice, hazla conocer. En la ira, acuérdate de la misericordia. Daniel informa al lector acerca de la maléfica obra del anticristo al romper su pacto engañoso con Israel. Sin embargo, es un hecho en el libro de Apocalipsis que el Señor obra llamando a la gente al arrepentimiento durante los juicios de la gran tribulación. Un ángel, por ejemplo, anuncia la predicación del Evangelio durante este tiempo. Ve Apocalipsis 14:6. Está en la gran tribulación, cuando el ángel tiene el Evangelio para predicar en ese tiempo. Y hay evidencia de que muchos sí se arrepentirán. Y todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo, dice versículo 21 en nuestro capítulo 2. Pedro abre las Escrituras y la cita antes de compartir sus comentarios con la multitud. ¿Ves cómo predica bíblicamente? Predica según las Escrituras. Y tú y yo, si vamos a hablar a los perdidos, tenemos que hablarles bíblicamente. Además, si queremos enseñar a los hermanos, tenemos que hacerlo aún más según las Escrituras. Hay algunos que ignoran eso. Hay algunos que evangelizan puro hablando de sus testimonios quizás, lo que Dios ha hecho por ellos. Muy bien que lo hagas. No te desanimo, pero debes compartir las Escrituras también. Debes basar aún tu testimonio en las Escrituras, citando las Escrituras como Pedro nos da ejemplo. El modelo apostólico nos enseña que toda la predicación tiene que ser bíblica. ¿Lo estás practicando? Lo aplica a lo que están viviendo en ese mismo día. Las Escrituras lo aplican.
empezando sus comentarios. Sus primeras 2 palabras son Jesús Nazareno. ¿Lo ves? Ya cita a Joel y después, ya que ha citado la Biblia, las primeras 2 palabras que pronuncia Pedro son Jesús Nazareno. Y les continúa predicando del Cristo. Es el modelo para toda la predicación evangélica del futuro. Nuestro mensaje tiene que centrarse en Cristo. Anota cómo le presentó Jesús como Nazareno. Pudiera hablarle presentando correctamente de muchas formas. Podría decir Jesús el Hijo de Dios, o Jesús, Dios encarnado, o Jesús, el Hijo de Abraham y David, o Jesús el Mesías prometido, etc. Muchas maneras, pero no. Pedro nos dirige a su aldea nativa de Nazaret, en Galilea. Y así le presentaron los discípulos por todo el libro de los Hechos. Es muy interesante, ¿no? ¿Por qué lo hizo así? Porque él se identificó con los galileos durante su ministerio y no nos deja olvidar que él mismo, Jesús, era un galileo según la carne, según según el hombre que era, verdaderamente hombre, 100% hombre, además de ser 100% Dios. De esta forma, nosotros debemos predicar al mundo a nuestro campeón. Cada oyente tiene que humillarse y creer en el hombre de Galilea. Y a este crucificado, dijo Pablo en 1 Corintios 2:2, no quiero saber cosa alguna entre vosotros, mas Cristo y el crucificado. La persona que acepta a Cristo le tiene que aceptar así, humillándose delante del hombre de Galilea, no uno de los principales en Jerusalén, sino el hombre humillado delante de su Padre y delante aún de sus propios discípulos. Crucificado. Fue enviado de Dios y las señales comprueban su aprobación celestial. Donde quiera que el mensaje es predicado, Él fue y es un obrador de señales. Él fue y es un obrador de milagros. Como dice 22, varones israelitas, oíd estas palabras. Primeramente, las 2 palabras de que especialmente enfatizo, Jesús Nazareno. Pero entonces, varón aprobado por Dios entre vosotros, con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis. ¿Sabe por qué sabían? Porque habían estado habitando en Jerusalén, esperando el reino de Dios, porque sabían de la profecía de Daniel y cómo él profetizó que Jesús estaría manifiesto en esos días en que ellos estaban en Jerusalén. Y la verdad fue que fue manifestado. Fue enviado a Dios, enviado de Dios, y las señales comprueban su aprobación celestial. Donde quiera que el mensaje es predicado, Él fue y es
un obrador de milagros. El escritor de Hebreos le proclamará como el mismo ayer y hoy y por los siglos. Hebreos capítulo 13 y versículo 8. Mientras Pedro continúa, recordaremos a José como un tipo anterior de Cristo en el libro de Génesis. Había tipos de Cristo en personas en el Antiguo Testamento que representaba lo que Jesucristo, iba a cumplir en el Nuevo Testamento. Y José en el libro de Génesis dijo a sus hermanos, escucha, vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. Génesis 50 y 20. Semejantemente, Pedro está declarando que la muerte violenta del Mesías, ocasionado por los judíos, fue, véalo, el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios. El hombre quería hacer mucha maldad, pero Dios lo volvió en una bendición. Dios lo había determinado que así fue. Versículo 23. A este, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis vosotros y matasteis vosotros por manos de inicuos, crucificándole. Posiblemente algunos de estos extranjeros era entre la multitud que llevaba a Jesús delante de Pilato y después a la cruz. Al mismo tiempo que pone la culpa de su muerte frente a cada uno de sus oyentes, a propósito les acusa de haber crucificado a Cristo. Era necesario hacerlo. En una predicación hace falta que el predicador habla de los pecados de los que están presentes escuchándole. Una vez más, esta predicación es nuestro ejemplo, que incluye la culpabilidad del hombre, y cada mensaje evangelístico lo debe presentar, hermano. Hermano, esta es la manera, este es el modelo de predicar el evangelio, para que la persona presente reconozca su culpa al haber tomado parte en la muerte de Cristo. Es porque si cada individuo no hubiera pecado, Jesús no hubiera tenido que morir. Así que todos tenemos parte en su muerte, porque Jesús tenía que morir como sacrificio por nuestros pecados. El hombre tiene que ver la gravedad de sus ofensas contra Dios. El siguiente punto de este mensaje es la resurrección, declarando primeramente la enorme verdad de que el Dios hombre tiene que gustar la muerte. Después, ilustra la imposibilidad de que el dador de la vida pudiera quedarse en la tumba. Charles Wesley, en su gran himno, muy conocido en inglés, no sé si lo cantan en español, pero voy a citar del inglés, cantada por todas las ramas del cristianismo. Declara que la muerte de la divinidad es uno de los misterios de la cruz. Lo traduciré así directamente del inglés original. Escribió Charles Wesley: es un misterio total. Muere el inmortal. ¿Quién puede captar ese gran plan de Dios?
En vano intenta el serafín sondar la profundidad del amor divino, pero es todo misericordia, que la tierra adore, que los mentes angelicales ya no inquieren más. Asombroso amor. ¿Cómo puede ser que tú, mi Dios, muriera por mí? Creo apropiado exponer a un pastor presbiteriano muy conocido, difunto desde no hace mucho tiempo, que negó la verdad del himno de Wesley. No permitió que se cantase en su iglesia. Al saber de ese hecho, inmediatamente eliminé todo su material de mis estudios personales. Pienso que muchos jóvenes teólogos, especialmente, deben saber de la seriedad de estos errores y terminar con una lealtad a este hombre, porque hay muchos que le siguen. Bueno, con esta palabra llegamos al fin del estudio de hoy y continuaremos con el mensaje de Pedro en el día de Pentecostés. Un mensaje, repito, y quiero que lo capta, que es un mensaje modelo para los predicadores del Evangelio. Cada mensaje evangelio debe contener los principios que Pedro usó. Claro que los mensajes serán muy diferentes, pero los principios deben estar allí. ¿Cuáles principios? Número 1, y lo voy a repetir en el siguiente programa, pero número 1, Pedro habló bíblicamente. Habló de Joel. Cada predicador del Evangelio debe citar la Biblia. 2, predicó a Jesús, de Jesús Nazareno. Jesús Nazareno, de Nazaret, que se identifica con los Galileos. Para que la gente que reciba a Cristo lo reciba así, humillándose a seguir a ese hombre Galileo, despreciado por los hombres. Bien, y últimamente habló cómo fue aprobado por Dios por los milagros que hacía. Y entonces habló de la muerte divina del Dios hombre. Y esta es lo que tenemos que seguir predicando. Amigo, que Dios te bendiga grandemente, recibiendo lo que la palabra de Dios nos dice como la verdad, no siguiendo opiniones de los hombres, interpretaciones humanas, sino ajustar nuestra doctrina según la palabra de Dios. Y punto. Yo he determinado hacerlo. Me acuerdo Billy Graham llegó a esa conclusión una vez que era una crisis en su vida y decidió de predicar y creer la palabra de Dios y presentarlo a los millones a quienes él predicó en su vida. Que nosotros lo hagamos igual. Y Dios te bendiga si tú eres un pastor haciendo esto, tomando esto como un modelo para tus predicaciones, amigo predicador. Por favor, que sea levantado en nuestros días predicadores verdaderos del Evangelio, para que Cristo sea glorificado y creído en este mundo. Bueno, nos despedimos por lo pronto y muy pronto vamos a congregarnos otra vez y seguir el estudio del libro de los Hechos. Que Dios te bendiga ricamente a cada uno.
Thank you.